Normalmente. Bueno, bienvenido Hernán. Tuve el honor de conocerlo a través de Twitter y alguna que otra vez nos cruzamos. Hernán es experto en todo el tema de Malvinas y el tema principalmente de los judíos en Malvinas, que es un tema que se sabe quizá poco o es un tema no tan conocido, tanto dentro de la comunidad judía como en la comunidad en general. Eh, Se sabe poco, poco y nada. De hecho, el libro que vamos a charlar ahora es sobre los rabinos capellanes que fueron encargados de los soldados judíos en Malvinas, que mucha gente ni siquiera sabe que existía tal cosa en el ejército argentino como un rabino capellán. Y bueno, la verdad es que yo mismo sé muy poco. Para mí Malvinas es algo que fue previo a mi nacimiento. Nací en el 82 en octubre, o sea que yo de chiquito decía, yo nací el año de la guerra, en el año 82. Eh, Cuando era chiquito pensé que era la guerra de San Martín. No sabía que había sido la última guerra de Argentina, pero supe que hubo una guerra y con el tiempo me empecé a interesar más. Pero más allá concretamente de la guerra de Malvinas, Hernán es un experto también sobre mucho de lo que ocurrió en esos años de la dictadura también con la comunidad judía. Bueno, es un honor tenerte y creo que hay poca gente que conoce este tema como vos, así que adelante. La idea es hacer también una entrevista y poder preguntar, como algunos tienen sus dudas, pero antes de las preguntas vamos a darle que arranque la introducción del tema. Bueno, antes que nada, gracias por recibirme. Para mí es un honor poder hablar de este tema aquí, ¿no? En Israel. Antes charlaba con una colega antes de empezar la charla y la sensación era decir, mamá, llegué, ya está. O sea, puedo dar una conferencia en Israel. Para mí ya está. O sea, no necesito mucho más. Y la realidad es que se pueda conocer esta historia que creo que acá se entiende mucho más que en Argentina. Porque vos decías, naciste en el año 82 y no sabés lo que es la guerra. Ahora sabés lo que es la Ahora sé guerra. lo que le... ¿Tá? Ahora sabés lo que es vivir en guerra. Y los que vivieron la guerra, ¿sí? También en el país tampoco la vivieron demasiado. Porque los que estaban en Buenos Aires estaban mirando el Mundial. ¿Sí? Estaba justo en el paralelo, jugaba Argentina el Mundial 82 en España, y estaban todos más pendientes de lo que pasaba a la selección argentina en el Mundial que lo que realmente la vivía. ¿Quiénes vivían la guerra? Los mismos que viven la guerra acá. O sea, cuando Hezbollah tira para el norte sufre. ¿Sí? Tienen la alerta en los celulares, salen todos corriendo a los refugios. Bueno, en la Patagonia pasaba lo mismo. Alerta roja, oscurecimiento de las ciudades por posibles ataques ingleses. No había refugio, entonces no era tan sofisticada Argentina como Israel. Y todo, entraban en pánico, que no sabían qué iba a pasar, o sea, todo lo que uno me tocó relatar en el libro. Bueno, creo que a los israelíes no le tengo que explicar absolutamente nada de todo eso. Eh, pero como te pasó a vos, que naciste en el 82, yo nací en el 74. O sea que para mí el recuerdo y tengo delante mío una compañera mía del colegio. Para mí el recuerdo es escribir una cartita a los soldados. O sea, o mandar unos chocolates, algo que le enviaba. O sea, o sea, también, tenía 8 años. O sea, tampoco, si me acuerdo más, te voy a estar mintiendo. O sea, otro lo leí después. O sea, no, el recuerdo de un chico es esa cosa que lo impacta, que le cambia, que le genera algo. Para mí la guerra es otra cosa. O sea, para mí la guerra es estudiada. Yo no la viví. Y desde el primer momento, o sea, Malvinas creo que debe ser en la historia del mundo, debe ser una de las guerras en la que se ha escrito más cantidad de libros para un conflicto que duró tan poco. Creo que solamente lo supera la guerra de los 6 días, que haya escrito miles de libros y duró 6 días. Eh, pero Malvinas, la realidad que la guerra duró del 1 de mayo al 14 de junio. El 2 de abril la recuperación, pero del 2 de abril al 1 de mayo no había guerra.
sea, estaban viniendo los ingleses, que vienen, que no vienen, que van, que vienen, pero la guerra no existía. La guerra empieza, o sea, es un mes y medio. O sea, es muy corta, y si uno mira la cantidad de miles de libros que se han escrito sobre Malvinas, es impresionante. El tema era cuando me llega este tema a mí, o sea, fue muy casual, podría decir, investigando otras cuestiones que tenían que ver con la comunidad judía y la dictadura, me topo con un artículo que tenía 3 líneas. Decía, 3 rabinos viajan a Malvinas. Vivimos en Argentina, o sea, sabemos muy bien lo que es el mundo militar, y es raro, un rabino, los militares, estamos Mm, hablando de la dictadura, sabíamos lo que pasaba, había pasado en la dictadura, o sea, solamente pensar de la presencia de un rabino en las Fuerzas Armadas en ese momento de la guerra es raro. era Lo raro. separé para un costadito y dije, bueno, tengo tiempo, voy a investigar. Y la realidad es que lo que lo que quería también, lo que me puse como meta cuando empecé a escribir y a investigar, eh, era tratar de contar una versión humana de la guerra. Suena muy raro, ¿sí? Porque si Mm, hay lo que no hay, es humanidad en una guerra, porque hay gente muerta. O sea, la guerra es muerte. Sea donde sea la guerra, y nadie termina empatado y dice, bueno, ninguno por acá, ninguno por allá. Siempre alguien se muere. mm, Entonces, hablar de humanidad en un conflicto donde el fin del otro es tener que derrotar al ejército contrario, para derrotar al ejército contrario, tener que matar gente. ujú, Entonces, es muy complejo de buscarle un ángulo humano. Eh, y la religiosidad en la guerra me pareció un tema que permitía entrar en ese lugar. Porque era, primero, entender cuál era la figura de un rabino en una guerra. ¿Sí? Que, vuelvo, hablando para un público argentino, latinoamericano, en general, donde casi no hemos tenido guerra, salvo, bueno, Ecuador, y Perú en los finales de nuestra época viva, o sea, en mm, los finales del siglo XX, pero en general América Latina vivió bastante en paz, vuelvo, salvo algunos casos muy particulares, la guerra el Chaco paraguayo entre Bolivia y Paraguay en principio del siglo XX, pero ninguno de todos los otros, ni calculo que ninguno de los que está conectados ahí la vivió. Entonces, entender esto, entender la presencia de un rabino en una guerra no es difícil. Acá no, ¿sí? Porque acá los capellanes están en todo el despliegue de todas las Fuerzas Armadas y forman parte de eso. Pero para nosotros era entender para qué un rabino. ¿Cuál es la finalidad de tener un rabino en una guerra? Y más en una guerra muy particular como había sido Malvinas. ¿Por qué? Porque en Malvinas faltaba alimento, en Malvinas faltaban armas, eran y encima bastante obsoletas en muchos casos. En Malvinas faltaba abrigo para los que no sé de qué lado del mundo están conectados y escuchando. Los que no saben muy bien dónde quedan las Malvinas es la puerta de entrada a la Antártida. O sea, y hacer una guerra en abril, mayo, junio, como era esa época, es entrar prácticamente en el invierno austral. O sea, eran temperaturas de varios grados bajo cero, con vientos terribles, que son los vientos antárticos. Y es una situación compleja que tenés que estar muy bien abrigado, porque si no es. Aparte, el terreno de Malvinas es muy raro, porque es una turba muy húmeda, donde apenas cavás sale agua. Y aparte, como es una isla, obviamente las napas están al lado. Entonces, cuando cavaban las trincheras, salía agua. Entonces, los soldados estaban con el agua hasta la cintura, muertos de frío, muertos de hambre, mal equipados. O sea, la realidad era una situación bastante complicada. Entonces uno dice, bueno, si le voy a mandar un rabino. Digo, ¿cuánto puede pesar un rabino? Más o menos. Jovencito, 80 90 kilos, con la valija y un poco, 100 kilos. Digo, mandale 100 kilos de comida, mandale 100 kilos de abrigo, mandale 100 kilos de municiones para que pueda seguir combatiendo. ¿Para mm, qué le vas a mandar un rabino? Y esa pregunta, que por ahí parece naif, fue la que me hice al principio. Y dije, bueno, vamos a buscar a los protagonistas, que me digan, ¿para qué?
es necesario un rabino en una guerra. ¿Para qué le hubiera servido a él que un rabino se le parara adelante y le dijera, quiero, quiero hablar con vos? Y la realidad es que me llevó una sorpresa impresionante, porque decían, me hubiera salvado la vida. Me hubiera, le hubiera podido preguntar por qué me maltratan por ser judío. Porque la realidad es que muchos de los soldados que combatieron en la guerra de Malvinas, muchos de los soldados judíos, no todos, pero buena parte de los soldados judíos que combatieron en la guerra de Malvinas, fueron maltratados con antisemitismo por sus propios oficiales y suboficiales. Vuelvo y quiero hacer una aclaración. No todos los oficiales y suboficiales del ejército argentino maltrataron a sus soldados, ni maltrataron a sus soldados con antisemitismo. ¿Ok? Fueron casos, pero los casos donde ocurrió fueron terribles. O sea, que van desde la tortura verbal, o sea, desde el judío de mierda anda para acá, judío hace esto, judío hace lo otro, a la tortura física. O sea, al maltrato de torturas físicas con todo el sadismo para los que saben lo que es el estaqueo. Soldados estaqueados por su condición de judío. El que no sabe qué es el estaqueo es atarlos de pies y manos en las muñecas y los tobillos con 4 estacas y mantenerlos así acostados a la intemperie con 15 grados por centígrado. ¿Ok? Solamente por su condición de judío. Entonces, esa gente esperaba ver un rabino para decirle, sacame de acá. Era como si fuera el Mashiach, más o menos. O sea, que llegaba ahí como si el rabino iba a poder sacarlo, iba a hacer un milagro. Pero la esperanza era, sacame de este lugar. O explícame por qué me están diciendo, si usted es judío, ¿qué hace acá? Estoy defendiendo la patria. O sea, en tiempos como hoy, que nos toca a vivir a todos en la diáspora esta brutal ola de antisemitismo que hay, nos preguntan lo mismo. ¿Por qué no te vas a Israel? Si defendés tanto a Israel, ¿por qué no te vas para allá a combatir por tu país? Hola, yo soy, en mi caso, argentino, estoy acá. Soy argentino, nací acá, mi padre nacieron acá, mis abuelos nacieron acá, mis bisabuelos vinieron a Argentina. O sea, ¿de qué argentino me estás hablando? Bueno, esas preguntas, esas mismas preguntas que hoy nos hacen, que hoy nos dicen y que hoy decimos todo el tiempo, eran esas mismas preguntas que le hacían a los soldados parados, muertos de frío, en medio de la guerra de Malvinas. Y el chico decía, ¿qué puedo hacer? A otro le decían, seguramente que si ese fusil hubiera sido para Israel, estaría limpito. Chico que jamás en su vida vio Israel. Entonces, digo, el antisemitismo fue muy fuerte. Entonces, la presencia y la necesidad de un rabino era fuerte. Pero por otro lado, tiene que ver con cuestiones espirituales. Porque algo que pasa y que se da, no, o sea, no solamente en el judaísmo, se da en la mayoría de las religiones, es que cuando estás en el medio de una guerra, hasta el más agnóstico cree en Dios. ¿Sí? Porque cuando muchos de los soldados me decían, hicimos un máster en balística, apresurado. Aprendimos a leer, a escuchar y a entender el sonido de una bala. O sea, cuando disparaba el barco, sentían el pum, y después sentían el silbido, y si el silbido se acercaba mucho, a rezar. Después cuando sentía que el silbido había pasado, decía, bueno, pasó de largo, le pega a la trinchera de más lejos, a nosotros no. Entonces la gente empezó, pero en ese momento que estás sintiendo el silbido de la bala, lo único que te queda es rezar. Porque o te salvás o no te salvás. Es cuestión de 1 metro, de 5 metros, de 2 metros y de un milagro divino que te pegue a vos o que una esquirla te caiga o lo que fuera. Entonces, en ese momento la religiosidad es muy fuerte. Y, y eso me demostró la importancia que tenía eh, el hecho este de tener rabinos en una guerra. Y por el otro lado tiene una cosa muy interesante. Este evento que se dio de estos 5, yo el articulito decía 3 rabinos viajan a Malvinas, pues la realidad es que fueron 5. Porque, bueno, voy a explicar, es un sistema de postas que hicieron. Eh, y este es un evento histórico en Argentina,
porque es la primera y única vez en la historia argentina, desde que contarla el 25 de mayo de 1810 Mm, o el 9 de julio de 1816, como el que le quiera poner como fecha iniciática, hasta el día de hoy, estos rabinos fueron los primeros y únicos religiosos no católicos que formaron parte de las Fuerzas Armadas Argentinas. Después de toda la derechos humanos, de la década kirchnerista y compañía, que vamos a democratizar las Fuerzas Armadas y todo, hasta el día de hoy, los únicos que tienen acceso a prestar la asistencia espiritual a las Fuerzas Armadas es la Iglesia Católica, que tiene un obispado, es el obispado castrense. Judíos, posiblemente haya uno que otro, porque desde que terminó el servicio militar obligatorio, mm, la presencia judía es baja y casi podría decir nula, pero sí hay muchos evangélicos. mm. Hay muchísimos evangélicos. Ya no sé si no pelean palmo a palmo con los católicos. No tienen el derecho a tener un pastor evangélico que le pueda prestar asistencia espiritual a ellos. Si tienen ganas, van a la iglesia que le corresponda en el pueblo que esté, si es que hay, y si no, por su cuenta. Entonces, hoy, pleno siglo XXI en Argentina, es bastante inconcebible esa cosa. Pero más allá de ese punto, que es con lo que cierra el libro, eh, este hecho era único, fue único e irrepetible. Y tomando algo de lo que lo escuchaba a Eli que hablaba antes, también sirvió como momento, esos momentos duros que nos Mm. toca vivir, que nos hace unirnos, llevó a que también la comunidad judía pudiera unirse. Y estos 5 rabinos fueron de 3 corrientes religiosas totalmente distintas. ¿Quiénes eran? Los 5 rabinos, o sea, primero explico por qué fueron 5 y no 3. Sí. Originalmente iban 3 rabinos. Un rabino de Chabad Lubavitch, que es el rabino Tzvi Grumblat, Ujú. eh, un rabino masotí, que era Claro. el rabino Baruch Plavnik, en honor y verajá, En paz descanse. y el tercer rabino iba a ser originalmente el rabino Shlomo Ben Amu, que era el Mm. gran rabino de la AMIA, representando a la AMIA como institución. Claro. Estaba enfermo y fue el rabino Efraín Dines. Siempre se me Extraordinario. va, no, siempre se me va el nombre de su comunidad en el barrio de Flores. Así que si alguno está por ahí me ayuda con el nombre, eh, la memoria Mm. no me falla en ese momento. Sefaradí. Exactamente. Él es el tercer rabino. La idea era que originalmente fue planteado así, después hubo algunos cambios, como todo va pasando. Era que el rabino Plavnik fuera a Puerto Argentino, el rabino Dines fuera a Comodoro Rivadavia y el rabino Tzvi Grumblat fuera a Río Gallegos, que es donde fue finalmente. Mm. ¿Por qué eran estos lugares? Porque la logística de Malvinas se manejaba desde 2 o 3 lugares puntuales, especialmente la del ejército. Se manejaba uno desde Comodoro Rivadavia, la otra desde Río Gallegos. Había parte de la Armada que la manejaba desde Río Grande, en Tierra del Fuego, pero en general de donde salían los vuelos que iban a Malvinas para abastecer, para atacar a las fuerzas británicas, era de estos lugares. Entonces ahí era donde mayor cantidad de tropas había acantonadas. Tropas que en algunos casos cruzaban a Malvinas, en otras quedaban en reserva y en otra parte quedaban defendiendo el continente, por esto que hablábamos antes, las alertas rojas, porque estaba la gran alerta, el gran temor de que los vuelos para atacar los barcos británicos salían del continente. Entonces, si bombardeamos los aeropuertos del continente, no sale más vuelo. Mm. Entonces, la defensa del continente era importante para evitar que pudiera haber o que la guerra se paralizara, porque si hubiera paralizado eso, Argentina no hubiera podido seguir combatiendo. Entonces, las tropas se distribuyeron de esa forma. Por eso, la decisión de que los rabinos fueran estos 3 puntos era importante. Uno, las islas, y dos, los centros más importantes de combate. La realidad es que después, por un montón
montón de cuestiones que no les voy a spoilear el libro y si quieren pueden leerlo y verlo mejor. El rabino Baruch Plavnik no pudo llegar a Malvinas y quedó destinado en Comodoro Rivadavia y el rabino Dines cambió de destino, cerquita, fue a toda la zona de Trelew y Rawson, que también era centro importante de movimiento Eso era. aeronaval de la Armada. Así Una quedaron, pregunta, sí, no sé si voy a meter algunas preguntas porque dale. me surgen. Eh, ¿Cuál es tu teoría de que las Fuerzas Armadas hayan tomado esa decisión de poner capellanes judíos, como vos bien decís, teniendo en cuenta que la historia de los militares en Argentina era bastante antisemita e incluso Ujú. después nunca... ¿Cuál es tu teoría? ¿Por qué tomaron esa decisión? Bueno, como bien me hiciste la pregunta, Mm, es teoría, claro, porque no hay ningún documento firmado porque claro. diga, ¿Qué estaban- decidimos hacer esto por esto. y teniendo en cuenta lo que hablamos de que eran antisemitas y Y que... encima, para cuando a mí me tocó hacer el trabajo, todos los que habían tomado la decisión estaban muertos. mm, Con lo cual tampoco podía consultarlos y preguntar, escúchame, ¿por qué los dejaste ir? claro. Que me lo podrían haber dicho. Jefe de Estado Mayor, y los diferentes miembros de la Junta en ese momento ya estaban todos muertos. Entonces, yo tengo un par de teorías en en mente y una no invalida la otra. Hasta podrían ser complementarias de por qué pasó. Eh, una es la mejor propaganda que hay. ¿Por Claro. qué? Porque Marketing. no sé si se va a llegar a ver, ¿sí? Sí, se ve bien. Ustedes ven esta es la tapa de la edición española del libro que salió el año pasado, pero hay otra foto en la edición argentina, que fue la edición de 2012, ahí se ve mejor. Eh, Esta es una foto, ¿sí? De una ceremonia de Kabbalah Shabbat en Comodoro Rivadavia. El que está ahí en el medio es el rabino Baruch Plavnik y atrás hay muchísimos soldados argentinos. El de aquí, ¿sí? Es Marcelo Eddy, que luego cruzó a Malvinas y falleció hace unos años de un cáncer, pobrecito. Eh, el, Cuando Baruch Flamini se queda, a Tzvi no le pasó. Fue similar, pero no le ocurrió así porque en Comodoro estaban todos los medios de comunicación, pues no lo dejaban cruzar a Malvinas. Malvinas había un par de corresponsales que tenían, pero todo el resto, hasta se mentía, se hacían como simulacros de combate en Comodoro Rivadavia, como la topografía bastante parecida, Para mostraba, filmar. para sacar fotos como si estuvieran en Malvinas y eran como Rivadavia. Y Mm, como tenía todos los corresponsales extranjeros ahí, era muy fácil atraer la prensa ahí. En gallegos la cosa era mucho más tranquila, entonces no había tantos periodistas más allá de alguno local que estuviera. Entonces no tuvo tanta prensa el evento. Pero ¿qué pasó? Cuando los rabinos vienen, ellos esto era en van, Comodoro. esto es como Mm. cuando los rabinos van a Malvinas, ellos van el Entonces, 14. la primera teoría es que era una movida de prensa. No, les sirvió como movida de prensa. Sí. ¿Qué pasa? No Fueron. es que tenían interés en la espiritualidad del No, soldado judío, judío. eso no existía. ¿Qué le pasó? Porque la comunidad es la que promueve esto. Le pide para que fueran. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo esta gente? Le dijeron, es fácil. Eh, vayan allá. Pero ¿qué pasó? Cuando llegaron a los diferentes destinos, al ser rabinos los que iban, lo primero que dijeron es, llegó Shabbat, ¿sí? Traeme a los soldados judíos y vamos a hacer un Kabbalat Shabbat en donde yo estoy. Entonces, en el lugar donde estaba destinado el rabino Tzvi Grumblat, él tenía detrás en una zapatería, donde lo habían dado en una zapatería de una familia de la comunidad, y que tenía atrás un depósito muy grande con una habitación. Y él dormía ahí. Entonces, el salón era grande, le pidió que limpiaran todo, que pusieran sillas y que le trajeran los soldados para hacer Kabbalat Shabbat en La zapatería. en el salón de atrás de la zapatería. Y ahí fue que hizo el primer Kabbalat Shabbat de, eh,
Comodoro Rivadavia, de Río Gallegos. Posiblemente hasta el día de hoy, no sé si siquiera, por ahí Claro. sí, algún enviado de Alguna, Jabat siempre anda dando vuelta para la Patagonia. alguna vez en el año 2000 estuve ahí y hice Kabbalah Shabbat en Río Gallegos. Bueno, por eso digo, siempre alguno que anda dando vueltas, pero en general no suele haber, no haber comunidad ni nada organizado. En Comodoro, ¿qué pasó? Hicieron esto. ¿Y qué le hicieron al rabino? Le pusieron todos los periodistas adelante. Mm. Todos. Anda a decirle que no saquen fotos en Shabbat. O sea, Claro. cuidate. Y No, estaba bien que saquen no es fotos. momento para estar explicando. Era la pequeña comunidad de Comodoro Rivadavia, que ellos tienen un salón con una Arona Kodesh, que es muy interesante. No se ven esta foto, en la otra sí, porque atrás, al lado de la Arona Kodesh, está el cuadro de San Martín. Mirá, Entonces, ¿viste? Como la Biblia del Calefón. una comunidad. Y era un salón de usos múltiples que estaba cerrado hacía 20 años, o sea, Claro. donde nadie oficiaba ni nada, y de repente lo llenaron. Soldados, el rabino, la comunidad que había, y alrededor coroneles, mayores, todos militares y todos los periodistas que estaban dando vuelta alrededor. Al día siguiente, tapa de Clarín, Mm. número especial de la revista Siete Días, doble página de la revista Gente, los curas con los soldados, los rabinos con los soldados. O sea, mirá qué plurales que somos. Mirá cómo somos tolerantes con todas las religiones, amplios y... Era la mejor propaganda que podía decir cuando le estaban diciendo todo el tiempo que la dictadura era antisemita. Para los tipos era una propaganda gratis que le vino como anillo al dedo. Entonces, por un lado era, ok, vamos, que vengan. Por el otro lado, eh, Israel era el país que mayor cantidad de ayuda militar le dio a la Argentina durante la Guerra de Malvinas, con armamento. ¿Esto es blanqueado o no fue blanqueado? En la guerra no. En la En la guerra guerra se no. triangularon casi todas las armas a través de Perú. Claro, Mi primer libro, Operación Israel, trata sobre eso. claro. Y ahora sale una reedición en abril. Todos los que quieran comprarlo, bienvenidos. Habla justamente sobre eso. Habla sobre toda la época de la dictadura, pero especialmente de la entreguerra de Malvinas, cuando la Argentina todos le dieron la espalda, salvo unos pocos países, la apoyaron durante los combates. Uno fue Perú, en algo Venezuela, un poquito de Ecuador, eh, Libia e Israel. Libia e Israel, qué raro esa combinación. Rara estar juntos para algo, pero en ese momento Gaddafi era la cabeza del movimiento de los países no alineados, tenía que ver con una época muy especial. El que se lleva a la cabeza el apoyo a Argentina en Naciones Unidas para todo y que Argentina va y el canciller se abraza fue Fidel Castro. Nada, vuelvo, sí, somos un país surrealista. O sea, no Rarísimo, tenías que rarísimo. verlo no. Y después en agradecimiento, otro que apoyó muchísimo la causa argentina de Malvinas fue Yasser Arafat. Y tenías que verlo al general Miñones abrazado con Arafat en Nueva Delhi. Listo, gracias. Mientras unos meses antes, Arafat había estado entrenando a montoneros en el Líbano. Era buenísimo. O sea, esas cosas somos argentinos. O sea, Sí, sí. existimos, nadie entiende por qué. Rarísimo. Pero bueno, estas cosas que tiene la guerra de Malvinas que son increíbles. Entonces, creo que esa ayuda militar que le estaba dando Israel, incluso hubo dos israelíes en la guerra de Malvinas, en Malvinas, instalando equipos en Puerto Argentino. ¿Sí? Uno salió una semana antes de que termine la guerra, a Dios gracias, porque si hubiera terminado la guerra y lo agarraban como prisionero, se armaba la de San Quintín lejos, pero Claro. lo lograron sacar una semana antes porque el tipo se quería quedar por su cuenta. O sea, no. Bueno, loco la guerra. Un militar israelí. Era un oficial, bueno, militar, o sea, todos los israelíes en algún momento tenían un rango militar. Este era un oficial que trabajaba para Tadirán y tenía que instalar equipos de comunicación. Mm. Tenía que instalar los cifradores para que los ingleses no pudieran escuchar las comunicaciones argentinas. Porque tenían algunos que estaban todos pinchados por la CIA y era como si estuviera hablando con tu mamá o por teléfono. Entonces, fue así. Claro, te está ayudando por ahí. Te dice que van a mandar rabino, le vas a decir que no. Vas a ir a la comunidad a decir antisemita, te dejan de mandar equipo. Bueno, le va a decir, por esta tontería no vamos a dejarlo así. Entonces,
la Le servía relación, como propaganda. No jodías a Israel por el otro la- lado, es como que decía, bueno, déjalo que vayan. Ahora, con esto dicho, hasta acá van. Ninguno cruza. ¿Por qué? Porque el rabino es un civil. El claro. capellán en Argentina marcha con su regimiento. Es casi un militar. Tiene rango militar, pero es casi un militar en sus formas. Está más cerca del día a día de darle la razón al oficial que al soldado. Entonces, si un rabino cruzaba a Malvinas, iba a ver el hambre, la desnutrición, el frío que pasaba, se iba a enterar de los maltratos. Mm, Anda a decir al rabino que cuando vuelva a Buenos Aires no cuente. claro. Al capellán se mantenía calladito porque manchaba todo junto, seguía siendo parte de la institución, nadie molestaba. Mm, Pero el rabino una escolla. Entonces, está bien, muchachos, quédense acá, están contentos, sacamos la foto, hacemos toda la cuestión y le vamos diciendo, sí, mañana van a cruzar, mañana van a cruzar, mañana van a cruzar, 14 de junio se terminó la guerra, cada uno a su casa. Y dije que eran 3 rabinos los que fueron. ¿Qué pasa? Si un rabino se va de su comunidad, ¿quién queda? A no ser que sea muy grande, no tiene queda, otro. claro, ¿Te va vos? ¿Quién claro. oficia? Nadie. No queda nadie. Entonces, claro, se fue el rabino. No te puede ir. La guerra, ¿cuándo termina la guerra? Y qué sé yo. Entonces dijeron, bueno, se va 15 días el rabino y 15 días lo reemplaza otro rabino para que puedan tener posta. Al rabino Tzvi Grumblat lo reemplazó su hermano Natán Grumblat, que cuando volvió a Buenos Aires, Natán fue a Río Gallegos. Al rabino Baruch Plavnik lo reemplazó el rabino Felipe Yaffe. Y pobre Rabino Dínez, no lo reemplazó nadie. Cuando volvió a Buenos Aires tenía que terminar una cosa de un tiempito y volver, y cuando fue a volver se terminó. No terminó la guerra. Entonces él no tuvo ningún tipo de reemplazo. Pero bueno, las razones, si yo voy tejiendo un poco lo que fui aprendiendo durante todo este tiempo en las investigaciones, para mí las razones son esas. Ujú. ¿Para qué le servían propaganda y para mostrar a Israel que Bueno, también iba por ese camino, ¿no? quería también, ya que hablamos de los rabinos, pero bueno, es el objeto del libro, pero me gustaría también desarrollar un poco los hayalim, los soldados Sí. judíos, y un poco meterme en esto que dijiste de cómo eran tratados. Contaste como al pasar de las torturas o el ensañamiento que tenía el ejército con ellos por ser judíos. ¿Qué anécdotas escuchaste? ¿Cuál fue el post? Porque sé que hiciste un gran homenaje por los soldados judíos, que es algo que dentro de la comunidad, como en la sociedad argentina en general, siempre se pasó por alto, pero dentro de la comunidad también nunca, como te digo, la mayoría de los judíos argentinos capaz que ni saben que hubieron soldados argentinos en Malvinas. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? Ok. Hay, hay varias cosas. Es muy interesante. O sea, obviamente que no es el mismo sufrimiento, pero ¿quién puede hablar de que yo sufro más que vos? Mm, Como cuando hablan de la tortura, ¿no? ¿Quién fue más torturado que el otro? Hay un torturómetro, ¿no? claro. No existe eso. Entonces, el tema del sufrimiento que pasaron y vinculado también con el tema rabínico. O sea, el tema de Malvinas, obviamente, estás en una guerra de sufrimiento. O sea, la angustia era terrible y a mí algo que me llamaba la atención y que me pasó hace un par de días estando en la casa de la madre de, ayúdenme con el apellido, de Alon, que la madre le decía, está secuestrado en Gaza. Y la madre le decía, pedile, por favor, no sufras por nosotros. Nosotros estamos bien. Mantenete fuerte, estate bien, no te preocupes por nosotros. Si podés escuchar, no te preocupes por nosotros. Mm, Eh, porque la mayor preocupación que tenían los soldados durante se le hacía la misma pregunta. ¿Qué, qué era lo que sentías? Y me dice, yo siento una angustia porque no sé, porque sé que mis papás no saben lo que yo estoy viviendo acá. No mm, saben si estoy vivo o si estoy muerto. No saben si tengo frío, si tengo hambre, si tengo angustia, si no tengo nada, o qué. Porque cuando se podían comunicar le mandaban una cartita, esto es mentira.
sea, pues pasaba por la censura, entonces, sí, estamos todos bien, tomando sol acá en Malvinas, comemos bárbaro, estamos gorditos. O sea, no podía decir, algunos le escribían crípticamente de alguna forma para que entendieran lo que pasaba, pero la realidad es que nadie decía nada, porque no podía decir nada. Cuando llegaban las cartas, a veces llegaban las cartas como 2 meses después, llegaron cartas después que ya el tío había vuelto, ya se recibió en la carta, o sea, era un desastre. Y lo que más los angustiaba era que ellos sabían con lo que estaban, cómo estaban. O sea, yo sé que estoy bien, que estoy mal, pero lo que más los angustiaba era La que incertidumbre la de... incertidumbre de saber que sus padres estaban sufriendo, de que su familia, que su novia, quien hubieran dejado, pues depende de la edad que tenía cada uno, sufrieran esa cuestión. Después el otro tema que era muy fuerte era el tema del miedo a matar, que ese era un tema con los rabinos, ¿no? Le tengo que matar. O sea, una cosa es un militar, que un teóricamente fue conflicto que está... entrenado para una guerra, teóricamente. Fue entrenado para una guerra y sabe que si vas a una guerra, y otra cosa es un chico que encima, en algunos casos, en clase 63 habían tenido 2 meses de instrucción, Mm, ¿lo ves? Y ahí iba para la guerra. O sea, ni siquiera sabían disparar el arma. Y de repente te ibas a encontrar con un tipo de lata que te quería matar. Y era tener que matar vos, o mato yo. Uno de los dos se tiene que salvar. Entonces, era una situación de una angustia muy grande. Eh, y, y en el continente, en algunas cosas, en unas partes se vivía igual. Y esto, ahí sí, hablando con los rabinos, cuando uno te hablaba, iba a decir, ¿qué te preguntaban? O sea, ¿qué era lo que pasaba con esos chicos? Y lo terrible que les pasaba también a los rabinos es que ellos recibían toda una carga de una potencia terrible, de gente que tenía angustia. En el continente era más que nada la angustia de qué podía pasar si venían los ingleses, o si mañana estabas hablando y te cruzaban, te subían a un avión y cruzabas a Malvinas. mm. Entonces, de repente ibas a la guerra. Y sabía lo que estaba pasando, que había guerra, porque los que estaban en el continente sabían, miraban al cielo y veían, salieron 3 aviones, volvió uno. Salían 2 aviones, volvió uno. Sabían que no volvió, bueno, Quedó ahí. lo tiraron. Entonces, sabían lo que pasaba, no es que tenían mucha más idea de lo que pasaba en Buenos Aires, que pensaban, le estamos hundiendo 3 barquitos, 2 barquitos. O sea, la situación era muy distinta ahí. Entonces, toda esa angustia, toda esa carga de miedo, también de que tampoco podían escribir a los padres, muchos ni sabían que los habían enviado al sur, ni nada, era una carga muy fuerte, que se sumaba al maltrato que sufrían, en general, de parte de sus oficiales y suboficiales, y el antisemitismo como extra. O sea, hay una anécdota que cuando me la cuenta uno de los soldados que estuvo en Comodoro, que me dice que llegan al regimiento donde estaban acantonados en Comodoro Rivadavia, y esa previa de Shabbat, y viene, no me acuerdo, su suboficial, y le dice, los hace formar a todos. Los soldados judíos den un paso adelante. Mm, El que se había mantenido toda la colimba, todo el servicio militar calladito de que era judío, ese no dio el paso adelante. claro. Ni en pedo. Porque primero no sabía para qué. Mm, Y por ahí nos fusilan a todos, por ahí nos mandan a todos los judíos. Ah, sí, los judíos, todo al frente. O sea, el claro, miedo, porque ya habían vivido un año con esa gente, sabían claro. muy bien lo que sentían por ser judío. Bueno, finalmente era, vayan, si tienen el viernes y el sábado de descanso tranquilo solo. Después todos querían pasar por judíos, porque cuando volvieron y le contaron lo que hicieron, todos querían ser judíos y querían acabar el charla el viernes. Había chum. Claro, no sé, de todo había ahí, pero vamos, por lo menos comían algo calentito, ¿sabes qué? Era una cuestión muy, muy, muy fuerte para ellos. Pero por el otro lado, algo que me impactó también, ¿sabes qué fue? Cuando hablaba con los rabinos, y digo, te dijeron que ibas, tenían 20 y pico de años. ¿Sí? Estaba hablando del año 82. Eran jóvenes, sí. 27 años tendría, Claro. 26, 27 años, no me acuerdo, no sé bien ahora cuál, no me lo acuerdo de memoria las edades de cada uno, pero oscilaban en esas edades. Ninguno había una guerra, ninguno estaba preparado. Digo, acá el capellán rabino está preparado para cosas. En Estados Unidos existe la escuela de capellanes para todas las religiones juntas, donde les explican a cada capellán cómo asistir a la otra religión. Porque mañana estás en el frente de batalla, en la guerra X, no podés mandar
un pastor, un rabino, un imán, todos juntos en la trinchera a ver si hay un judío, hay un musulmán. No, no. El que está tiene que poder ayudar espiritualmente a todos los que están alrededor. Entonces hay una escuela de capellanes, se entrenan para eso. Tengo varios amigos en Estados Unidos, capellanes judíos. Y te contarán de lo que es la historia, la escuela de capellanes por la que tienen que pasar para Mm, poder entrar. O sea, claro. no solamente ser rabino y nada O más. acá también. Claro, pero en Argentina no. Mm, Entonces salió el tipo que de repente estaba, no sé, en Villa Crespo o en Flores, el caso de Dines, y te mandaban a Comodoro Rivadavia con todos los soldados y decís, ¿qué haces? claro. ¿Te preparas para eso? O sea, ¿qué? ¿Qué le puedes decir? Bueno, entonces era también un poco el trabajo de ellos mental y para preparar y tratar de ser lo más receptivo Mm, posible ante alguien que estaba en una situación de muchísimo sufrimiento y muchísima angustia. Eh, y, y el impacto del otro lado de ver llegar a un rabino es increíble, increíble. Te digo, hay un caso que me llamó muchísimo la atención, que fue eh, un soldado que estaba en Río Gallegos y cuando Tzvi, ahora no me acuerdo si fue Tzvi o Natán, se acerca a ellos, les habían llevado una hoja con salmos. Los principales rezos para que pudieran decirlo cada uno. Fotocopia. Bueno, cuando lo fui a entrevistar, año 2008, 2009 más o menos, tenía la hoja guardada. de lo que había llevado De los. lo que le había llevado Tzvi o Natán, bueno, no me acuerdo cuál de los dos, la Mm, había llevado. Y la tenía guardada hacía 20, pico de años. 28 años. O sea, mirá la importancia que le había dado a ese hecho en ese momento, porque era una hoja, un papel con rezo, nada más. O sea, no era nada, nada, nada especial, pero para el tipo había sido de una importancia tan grande la llegada del rabino, que lo guardó y lo atesoró como algo único. Y, y después la posibilidad de que el rabino fuera al correo. O sea, todos lo llenaban de cartas. Llenaban de cartas. Para la familia, claro. Y hay un dato más que es interesante y que tiene que ver con cómo somos nosotros ante los rabinos y cómo es la religión católica en general. Me contaban en Comodoro Rivadavia que cuando venían los rabinos, en gallegos, que venían los rabinos y decían, ahí está el rabino Natán. ¿Qué haces, Natán? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Y me abrazaba. Y venía el compañero y me decía, ¿cómo le decís al rabino? ¿Qué haces, Natán? Mm, ¿No se te ocurre decirle al rabino así? Claro, pues el claro. otro, el cura, estaba parado arriba de un atrio y no te le acerqué demasiado, con respeto, más o menos su santidad. Ujú. Y el otro era chabacano, venía ahí, se sentaba, charlaba, le daba cosas. Digo, ¿Cuántos soldados más o menos hubieron en movilizados judíos? ¿Se sabe o no? no, ¿No se sabe? no, no, no hay ningún. O sea, para mí rastrearlos fue como una aguja en un pajar. Yo hablé, ahora no me acuerdo el número, pero ahora he hablado más de 100. Pero hubo un Eh, homenaje que hiciste hace unos Sí, años con pero Hebraica. eso fue con los veteranos de guerra en Malvinas. O sea, con los soldados que combatieron en Malvinas. O sea, los que estaban en la zona de exclusión o en las islas. O sea, en la zona de exclusión fueron todos los barcos que cruzaron, o barcos o aviones que cruzaron a Malvinas. Algunos no entraron en combate, otros Esto no conocieron a los rabinos, no lo llegaron a ver, nunca, porque. nunca, Ah, ahí va. jamás. Acabás porque no, tenían uno, bueno, los que estaban en las islas, si hubiera podido cruzar el rabino Baruch Plavnik, lo hubieran conocido. Mismo se hizo un censo de soldados judíos en Malvinas Entonces para ahí, llevarlos a todos a una ceremonia que iban a hacer, pero al no poder cruzar, no. entonces están los soldados que estuvieron en las islas Los continentales y los que y, estuvieron en los continentes. y los veteranos, los que son reconocidos como veteranos de guerra de Malvinas. ¿Y cuántos veteranos judíos hay, sabes? Hoy, o sea, al día de ¿O cuántos hoy, tuvieron? Que capaz fallecieron, pero. yo tengo 44 en lista, pero vos fuiste testigo Mm. de que cuando publicamos en X o en Twitter, como se llamaba antes, Siempre aparece la algo. charla, hay alguien que me dice, yo estuve con dos veteranos en Israel y
Uno de aquí, uno de allá, y yo sigo recabando nombres. Claro, siguen O sea, apareciendo. es muy difícil para hacer el trabajo bien, Mm, correcto, como se debería hacer, es agarrar el padrón de los 10.000 veteranos de guerra de Malvinas, llamar a uno claro. por uno y preguntarle, disculpe, ¿usted es judío? ¿Quién ponete Filip? Claro. Si querés podés hacer el trabajo. Mira, y encima después nos vamos a meter en otro problema más jodido todavía. A ver, ¿Quién es judío? Entonces, vamos a la lógica, claro. el de madre judía. Para la ley del retorno es uno de sus abuelos. Mm, No es un lugar donde yo tenga ganas de meterme, ni nada de eso. Pero el tema es que tenés muchos apellidos que son indescifrables. claro. Entonces, hacer ese trabajo bien es imposible. Entonces, cuando yo hice el trabajo de Malvinas, el de los rabinos de Malvinas, busqué una muestra significativa que me permitiera responder esa pregunta, ¿no? Mm. De para qué un Pero en el rabino. homenaje que se hizo habían 44. Exacto, pues cada vez fue creciendo. El primer homenaje que se hizo, que fue en el 2012, que lo hizo la AMIA, Ujú. en ese homenaje había 24 en lista, pero cuando empezó a publicarse los diarios empezaron a aparecer un montón más que dijeron, yo también soy veterano, yo también soy judío. 2012, 30 años después, se hizo el primer homenaje, Exacto. increíble, la verdad. Los veteranos de Guerra de O Malvinas sea, fueron olvidados por toda la sociedad. Ahí me cuesta decírselo y se los dije a cada uno de ellos en la cara. Ustedes fueron 5 rabinos que fueron, vieron la cara de la guerra de cerca, no la vieron de frente, pero la vieron de cerca, mm, ¿sí? claro, Y volvieron y 30 años después se olvidaron de la guerra. Ustedes son lo que más sabían. Fueron a eso. claro. Y bueno, no se ponen. Pero la realidad es que no fueron porque ellos son malos. La sociedad argentina actuó así. La sociedad argentina le dio la espalda a los veteranos de guerra de Malvinas, le metió debajo de la alfombra porque eran los losers. Claro. Si perdimos la final del Mundial de Brasil y casi eran unos fracasados, unos Mm, muertos, ¿para qué fueron? ¿Por qué no vuelvan a Argentina? Imagínate si perdés una guerra. claro. Perdiste un mundial, un partido, en todo, y saliste segundo en una elite donde nadie llega a la final. Llegan 2 tipos nada más a la final. Vos llegaste, la perdiste y sos un muerto. Imagínate si perdés una guerra en un país como Argentina, donde encima de todo, o sea, Malvinas es como te mete los cuernos. No te enteraste en ningún momento. Y vos pensaste que estaba todo bien, y cuando te enterás, te sentís, Que ya habías perdido, ¿no? O claro. sea, no solo eso, sino que te sentís engañado. Malvinas fue eso. Para la sociedad Estamos ganando la guerra, le hundimos 2 barcos, que venga el Principito. Todo bien, estamos ganando, 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 ganando. Y el 14 de junio, bendición. Y vos decís, pero estábamos ganando, íbamos ganando 6-0. Y de repente, cuando escuchás la transmisión, viste el partido de fútbol y decís, pero ¿cómo vamos 6-0 arriba y de repente perdimos claro. 1-0? O sea, bueno, esto fue así. Eso así pasó. Entonces la gente se sintió, cuando ve Malvinas de frente, se sintió tarado. Me sentí Mm, un tarado que me estuvieron engañando delante de la cara todo el día y yo como si no me di cuenta de todo esto. Entonces, es terrible esa sensación. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Malvinas abajo de la alfombra. Segundo, Malvinas en la dictadura. Nadie quiere reivindicar nada que tenga que ver con la dictadura. claro. ¿Qué vas a reivindicar? ¿La guerra? ¿Qué tenés que reivindicarlo? A A los Galtieri. militares, claro. Tenés que reivindicar lo que llevó a la guerra. Cada vez que abren una causa, encuentran a uno metido en el medio. Entonces, sí, nadie quiere meterse en ese terreno. ¿Quién pagó los platos rotos? Los Los conflictos. soldados que durante 30 años nadie le dio casi bola. De Israel. Recién en la década. Israel. ¿Cómo? Le dieron la culpa a Israel que le vendió aviones que no estaban. No, no, eso no, con Israel no hubo problema. Pero le- hasta la década del 90 nadie les daba nada. Recién en la década del 90 empezaron con las pensiones. Luego fue avanzando la cuestión. Claro, o sea, de a poco fue creciendo hasta el día de hoy. Y el reconocimiento fue existiendo. Mira, yo te doy un dato que te va a dar la pauta de cómo cambió la sociedad argentina. ¿Cuántos mundiales pasaron desde el 82 hasta el 2022, que es el último mundial de fútbol que tuvimos? Del Fueron 82, 40, 40 años, 40 años, sí, 10 por 10 mundiales, mundiales, 10 claro. mundiales, uno por Fácil, cada 4 años. Es fácil. fácil. ¿En cuántos mundiales viste que la hinchada argentina hable de Malvinas? En el En último. el último.
en el último. Bueno, es que la sociedad recién, y no de Malvinas, de los chicos de Malvinas. Sí, O sea, claro, de los de los héroes, de chicos los de chicos. Malvinas. Entonces, eso te muestra cómo ha cambiado la sociedad argentina. Cuando lamentablemente muchos ya fallecieron o... Sí, hoy hay más muertos de veteranos de guerra de Malvinas por suicidio que la cantidad que cayó en Claro. combate en la guerra. No, y En no, combate en el no crucero llegaron argentino. a ver ese homenaje en vida, la No. mayoría. Pero lo que digo es, la sociedad ha cambiado. Hoy Malvinas es un tema receptivo, que a la gente le interesa, que le interesa hablar y entender lo que pasa, lo que pasó en la guerra. Entonces creo que eso es un cambio positivo y dentro de esa cuestión, cuando la comunidad se enteró que existían veteranos, que existían veteranos judíos que habían ido a combatir a Malvinas, empezaron a existir esos homenajes y a partir de que cada uno de estos homenajes empezó a aparecer, empezaron a aparecer nuevas cantidades. Claro. Cuando salió el libro Los soldados judíos de Malvinas, encontré 4 casos más. ¿Eran 40? Encontré 4 casos más. Ahora que damos la charla, aparecieron Más. otros 2 casos que tengo que confirmar, tengo que chequearlos bien con toda la documentación. Ojalá sigan apareciendo más casos de veteranos y pueda sacar el segundo tomo Claro. de ese libro con 30, 20, 25 historias más que puedan contar y que quieran contar. Porque lamentablemente una de las cosas que pasa con los veteranos de Malvinas Que no quieren hablar. es que muchos no han podido contar su historia. Y nada, es difícil. Eh, es un estrés postraumático muy grande. A mí, en parte, me gusta compararlo con el tema de Shoah, donde los sobrevivientes durante No, no, muchas décadas no pudieron decir una sola palabra de lo que dijeron. Y hay un detalle más. Titanic. ¿Sí? La película Titanic la vieron todos. ¿Sí? ¿Quién cuenta la historia? Una sobreviviente. La contó, tenía como 90 años. O sea, la señora vino en un viaje de placer de Inglaterra a Estados Unidos, se le hunde el barco y tardó como 70 años en poder contar su historia. claro. Imagínate lo que es el estrés postraumático de una persona así, trasladarle una guerra, alguien que estuvo en una guerra, y con una sociedad que no te quiere escuchar, Bueno, que no te da un abrazo, que nada. Digo, la situación de Malvinas claro, claro. es compleja, es muy compleja y hay que ser receptivo con ellos. Vamos a hacer un Lejaim para primero recordar a todos las víctimas, los soldados caídos en Malvinas, judíos y no judíos, y también por aquellos que, como dijiste, que tienen su estrés, su peso, su carga. Así que vamos a decir una bendición y un Lejaim en la memoria de los caídos y en honor también a los héroes de Malvinas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה bidvaro. Amén. 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 Lejaim, Lejaim. Y antes de terminar, al principio cuando arrancamos con él y dijimos que tenemos una sorpresa, ¿sí? Acá, en las Crayot, hoy tenemos un veterano de guerra de Malvinas, judío, que vive en Haifa hace muchos años, eh, con quien me gustaría compartir un rato Un Lejaim. la charla, y que puedan. Me voy a cambiar de lugar. Si José Luis se puede sentar y charlar un poquito con nosotros. Yo se los presento brevemente. José Luis Fernández, tu nombre en Israel. Yosef Fischer. Eh, Fischer. Yosef Fischer. Fischer. Fischer, con doble S. Eh, Un Lejaim, Yosef. Sí, lo doble S. ¿Tomás Lejaim? Bien, bien. el, Con Yosef. el, Él es suboficial de la Armada. En 1982 estaba destinado en el portaaviones 25 de Mayo, que formó parte de las fuerzas de tarea que desplegó la Armada el 2 de abril para la recuperación de las Malvinas, y que estuvo en operaciones buen tiempo hasta las primeras semanas, mediados de mayo de
de 1982 hasta que se produjo el hundimiento del crucero General Belgrano. Y bueno, él formó parte eh, de esa hazaña, locura, como cada uno lo quiera ver, que fue involucrarse en una guerra con Inglaterra, ¿no? Con esa diferencia. Eh, Quería hacerte un par de preguntas. La primera es, ¿cuál es la sensación, es lo que te pasó dentro tuyo cuando ese 2 de abril, en el medio de la madrugada, el comandante del portaaviones 25 de mayo dice, bueno, vamos, vamos a recuperar las Malvinas? Yo creo que no me quedo acá no, acá está. ¿Qué te pasó Bueno, a vos? ¿Qué sentiste en ese momento? bueno, les comento, yo para entonces tenía 18 años, estaba embarcado en el ARA 25 de mayo, un portaaviones, contaba con más de 20 aviones, tanques, parte de infantería marina, una cantidad de 3.000 tripulantes. Un determinado día, fin de semana, teníamos que irnos de vacaciones. Esto estaba en Bahía Blanca, yo vivía en Buenos Aires. Como todos chicos de 18 años, queremos ver a mamá, papá, la novia, y nos retuvieron en el buque. Hay que zarpar. Obvio, todos dijimos cosas que no vale la pena decirlo, como todo chico. De pronto vimos que comenzaron a llegar camiones con combustible, comida, helado. A las 2 de la mañana zarpamos y los salimos rumbo desconocido. Nadie sabía nada, a dónde, por qué, a qué hora, a qué, nada. Secreto de sumario, como se dice. Así, navegando, hasta que llegó el día 2 de abril. Yo estaba de guardia. Yo era mi especialidad de control avería, que se llama dentro de términos de tecnológicos técnicos de seguridad naval, de control avería. Mi función era, si pasara algo, mantener a flote el buque hasta el último momento, como pasó en el Belgrano. Un 2 de abril terminé mi guardia a la 1 de la mañana. Cuando me voy a dormir, sentimos por altoparlantes, señores y señores, le habla el comandante. Les queremos comunicar que tenemos el honor y la gloria de contarle a nuestros hijos, nuestros nietos. Todos pensamos, chico de 18 años, ¿qué le pasa? ¿Está borracho? A la 1 de la mañana está hablando así. Estamos en guerra con Inglaterra. ¿Qué? Y lo más, no sé cómo decirlo, si lo más bonito, lo que pasó, porque justamente ese 2 de abril es el día de mi cumpleaños. Es inolvidable, como se dice. Yo dije, oh Señor, este regalo me das a mí, pero sin avisarme. Por supuesto, todos lloramos, dijimos todo lo que pudimos decir uno al otro, ataque de histeria y de furia, porque no le dije a mi mamá, no le dije a mi papá, ella no sabe nada, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Nada, 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 secreto, completo. Pasó esto. No supe, hasta que no regresamos a casa, no supe qué pasaba con mi familia. Una incertidumbre que no se la debo a conocer a nadie. ¿Qué tal que yo hubiera sido? A mí me habían dado por muerto. Por circunstancias de la vida, yo había ido por el tema de mi especialidad en un rayo de luz, como se dice, al Belgrano y volví. Cuando se hundió Belgrano, mi madre vio, ella estaba segura que yo estaba en el Belgrano, vio que hundieron el Belgrano y pensaba que estaba muerto. Cuando regresé a Buenos Aires, todo el mundo veía un fantasma, no veían a José Luis. Mi hermana me pellizcó. Yo le pegué, perdónenme, le pegué en la cara para que sepa. Y ella dijo, está vivo.
Es una situación muy fea, que a nadie se lo deseamos. La situación que estamos pasando hoy aquí en Israel. Yo como judío también pasé muchos problemas. Uno de ellos, simple, como todos mis camaradas, José Luis Fernández Fischer, pero Fischer nunca se mencionó, siempre Fernández. Un día después de terminar mi guardia, me fui a descansar. Era un sábado por la noche, se guardia, el domingo supuestamente allí, como son todos católicos, hay que ir a misa, como dicen. Vino un teniente de navío, me fui recibido. Me dice, Cabo Fernández, vaya a la misa. Y yo le digo, ¿por qué voy a ir a la misa? Yo no voy a misa. ¿Por qué usted no va a misa? Porque yo soy judío. Y me dijo, ¿usted es judío? Si no va a misa, no lo hago jabón. Me bajé, dice el camarote, le pegué una piña, como decimos los argentinos. Me comí unos días de calabozo. También él tuvo su castigo. Eso es uno de los tantos que pasé, como todos mis camaradas de distintos lugares pasaron. Como dijo Hernán, él lo describe en sus libros, y es verdad. Hoy en día, aquí en Israel, después de 40 años, yo estuve callado en silencio. 40 años pasaron para que yo pudiera hablar algo. Estoy casado acá en Israel con mi esposa Isabra. Tengo un hijo que hoy se convirtió en oficial de la Armada de Israel. Porque siempre decía, quiero ser como vos, papá, héroe. Yo siempre le dije, vos sos héroe, hijo. El hecho de ser un soldado israelí. Pasaron 40 años por accidente en nuestra embajada. Hace 2 años, y hace un trámite burocrático, como decimos, en el consulado, y me dijeron, ¿por qué no te vas a la embajada? Allí estaba el gobernador Francisco y un oficial y un coronel que estaba a cargo de las Naciones Unidas y un suboficial. Cuando vieron mi historia, bueno, se pueden imaginar lo que pasó. Después de 40 años, así pude hablar un día. Tengo documentos aquí que me demuestran todo lo que soy, lo que hago, lo que he pasado. Después se lo voy a mostrar para que lo vean. Con el nombre de José Luis Fernández, Love Fisher. Dentro, incluso cuando estaba estudiando en la academia, me mandaban a hacer guardias a los monumentos religiosos de ellos. Como judíos teníamos que hacer eso. Judíos, habían testigos de Jehová, teníamos que hacer eso. Pagamos las consecuencias por ser judío. Hoy en día, después de 40 años, cuando estuve aquí en la embajada, hace 2 años, me pidieron perdón. Un oficial me dijo, sí, es verdad. En los años que vos estuviste, existía todo eso. Hoy en día cambiaron. La idea de las academias militares es otra, nada que ver. Se dieron cuenta del error que cometieron, pero lo que ya hicieron ya está hecho. No hay cuenta atrás, hay que seguir adelante. Pero muchos soldados como yo todavía tienen ese peso en las noches. Escuchamos cosas, vemos cosas, nos vienen cosas, pero la vida continúa. Que Jaime, vamos a hacer un lejaim, vamos. estamos acá. Un lejaim por todos esos soldados que no están y por todos que son héroes y por realmente reivindicar ese heroísmo realmente. Ya, la verdad, lejaim, Lejaim. por la vida, por la vida. No sé si hay preguntas, si quieren. Bueno, dale sin preguntar, no hay problema. Acá veo una pregunta. Claudia pregunta, hola, soy chilena y en la guerra de Malvinas vivíamos en la dictadura de Pinochet y tengo entendido que le facilitó la isla Juan Fernández a los ingleses como punto estratégico para atacar a la Argentina. Uf, me van a hacer meter en un terreno complicado. Vamos a manejarnos. No solamente fue esa la ayuda de Chile, o sea, Chile le monitoreaba a través de todos los radares que tenía en la frontera
y en diferentes sectores y le comunicaba constantemente a los ingleses cuando salían los aviones del continente para atacar a la flota naval. Eh, no solo eso, hay testimonios de un helicóptero caído inglés en Chile, en la isla de Tierra del Fuego, iban a atacar en Tierra del Fuego y la parte argentina. Tuvo un accidente, cayó, algunos dicen que lo tiraron, hay muchas cuestiones complejas dentro de esa operación, y cayeron en Chile y después fueron rescatados y sacados a través de Santiago hacia Inglaterra. O sea, hay que entenderlo también en el código de que Argentina y Chile estaban en un enfrentamiento militar por la soberanía de tres pequeñas islas en el canal de Beagle, Picton, Lennox y Nuevas, por la cual estuvimos a punto de ir a una guerra con Chile, primero en el año 78, luego en el 81, que terminó finalmente durante el gobierno de Raúl Alfonsín con el acuerdo en el que fue mediador el Papa Juan Pablo II, con lo cual no voy a justificarlo ni nada por el estilo, pero la realidad es que los dos países estaban en una cuasi guerra por, en realidad por tres islotes deshabitados en el canal de Beagle. Entonces, en ese punto es donde tiene que ver la cuestión de Chile y Argentina en la guerra de Malvinas. No sé si Claudia respondí tu pregunta o no. No sé si alguno tiene alguna otra más. No sé si sigue Twitter, siguen estando dando vuelta. Twitter se cayó con Ah, ok. No sabía si estaba con audio o en video Sí, o sí, qué. pero lamentablemente se cayó. Eh, pero si alguno quiere y quiere. Dale, Claudia. Absolutamente muchas. Ah, muchas gracias. Me sentí parte de un sketch de Lelutier. Vamos a olvidar de eso. Eh, Guillermo, vamos. Pregunte. Gracias, sí, también tengo 5.000 cosas. Lo primero es honor y gratitud a los combatientes, ¿no? A gente como José Luis, ¿no? Es tu nombre, Sí. obviamente. Honor y gratitud y admiración y todo, a todos los combatientes de Malvinas. Eh, lo que quería preguntar a Hernán y a José Luis, por lo que sabe, es, se habla mucho de los malos tratos que recibieron soldados. eh, Judíos y no judíos, pero los judíos muy especialmente. Hubo casos de lo contrario, de militares de alto rango que respetaron el hecho de que, o sea, los judíos eran ciudadanos argentinos como cualquier otro y estaban defendiendo a la patria y se los trató con el mismo respeto y honor y demás, que tengan para contar. Si pueden, sí, vos, Hernán, que hayas escuchado, o José Luis, que vos tengas registro. te lo respondo concretamente, sí. Los oficiales y suboficiales que maltrataron a su tropa, en general, sin importar si sea judío o de otra religión, son la minoría. La mayoría de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas Argentinas combatieron con todo el profesionalismo que tuvieron, con la desventaja que tuvieron muchísimas veces en lo que tiene que lo respectivo al armamento, y no reconocido por mí, sino reconocido por los propios ingleses. Hay un libro que salió después de la guerra en Inglaterra que se llamó No Picnic. Y el no picnic era porque los ingleses decían que venían de picnic a las Malvinas. O sea que se venían a llevar puesto a todo esto que estaban ahí, se lo llevaban en 2 minutos puesto y no fue picnic. O sea, Argentina hundió varios barcos ingleses, aviones, hubo muchos muertos ingleses en combate. O sea, fue muy complejo y eso se logró gracias al profesionalismo con el que combatieron esos oficiales, suboficiales y soldados. Eh, Ahora, es una minoría la que maltrató y torturó a sus tropas, lo que no quiere decir que no existiera, porque hay muchos que quieren negar todo eso,
mismo, acaba de salir un documental que se está estrenando ahora en el Cine Gaumont en Buenos Aires. Los que están por ahí pueden ir a verlo, que justamente habla sobre las denuncias de tortura en Malvinas. Si a alguno le interesa el tema, bastante masoquista, por así decirlo, porque hay que tener muchas ganas de leer sobre eso, pero hay un libro maravilloso, maravilloso que engloba todas las torturas, no solamente las que sufrieron los judíos, que escribió mi colega y amiga Natalia Niviesquiviat, que se llama Lágrimas de Hielo. Si lo pueden conseguir, es un libro durísimo, durísimo, porque estar hablando de torturas y malos tratos no es algo, no es una novela de amor para estar leyendo, pero es la mejor compilación que hay de lo que fue en general. Yo me focalicé especialmente en lo que era antisemitismo, pero no todos los soldados judíos sufrieron antisemitismo. Hay algunos que no lo sufrieron, hay algunos que sus oficiales se preocuparon muchísimo por ellos, y que jamás sufrieron un maltrato. Al revés, todo lo contrario. Entonces, no hay que generalizar, o sea, a mí no me gusta hablar cuando dice, ah, sí, porque el ejército o las Fuerzas Armadas son antisemitas en Argentina. Las Fuerzas Armadas son una institución. No son ni antisemitas, ni projudías, ni prosionistas, ni pro nada. En tal caso serán los oficiales, los seres humanos, oficiales u oficiales que forman parte de la institución en ese momento. 20 años después, bueno, le puede decir al tipo 20 años después, cuando yo tenía 18 años me hicieron esto y yo tenía 18, tenía 5 en ese momento. ¿Qué querés que haga? O sea, yo no me puedo hacer cargo de lo que hizo San Martín en 1820. O sea, las instituciones son instituciones, como el Estado es el Estado. No puedes hablar del Estado de hoy con el Estado de hace 40 años atrás. Entonces, hablar de las Fuerzas Armadas antisemitas o el ejército antisemita o lo que fuera, es generalizar algo que uno te va a decir, yo no tengo nada que ver. Entonces sí, está bueno puntualizar cuáles son los casos y decirlos con nombre y apellido, decir, este maltrató a los cosos, este torturó a este torturó al otro, ponlo con nombre y apellido, porque son esos los que lo hicieron y no todos. Y hacer hincapié en algo. Lo que vos decís es verdad, porque si no fuese así, ¿por qué las Fuerzas Armadas, las instituciones de las Fuerzas Armadas, permiten un 30% de sus estudiantes que no sean católicos? Bueno, eso depende en qué, o sea, depende en qué época fue, cada una tenía Pero su cosa. en mi época, Sí. como La vos armada decís, era, la armada era muy diferente al ejército, por ejemplo, y el ejército era hiper diferente a la Fuerza Aérea, cada una tenía su... pero eso como vos decís, como es algo independiente. No es la institución, sino cada persona en particular, Sí, como decimos aquí, sí. sí. Lamentablemente se dieron estas cuestiones eh, que no deberían haberse dado. O sea, es increíble. O sea, es increíble que alguien sea maltratado con saña antisemita. Es inconcebible en cualquier momento de la historia. Pero que encima alguien maltrate a su soldado, no fue el enemigo que me decía, no, los ingleses lo maltrataron con antisemitismo. Y uno me decía, oh, qué sé yo, vaya y pase. Podría ser, porque era un enemigo, y qué sé yo, y se ensañaron con él. No, que tu oficial o suboficial se ensañe con un soldado que tiene que combatir. Es una locura. O sea, si se lo ponen a pensar, es inconcebible. Es crear un enemigo. Bueno, había soldados que, que después de que torturaban muy fuerte a un soldado judío, se le acercaban y le decían, esta bala tiene el nombre del suboficial. En cuanto entremos en combate, se la pongo para atrás. Y que después lo vengan a buscar que hay un combate. Anda a encontrar. ¿Pero por qué? Porque el odio era tal de lo que hacía el tipo que la gente reaccionaba de esa forma. Entonces, es totalmente inconcebible de cualquier forma. En ese momento es único, pero da la pauta un poco de la falta de comprensión que tenían esos tipos de que ya no estaban más en la colimba, ya no estaban más en el servicio militar, no estaban más en el regimiento y que el soldado era un trapo de piso. Servía por eso colimba, para correr, limpiar y barrer. O sea, era el esclavo de ellos, ya no era más el esclavo. Ahora es un soldado que tenía que combatir por la patria y que te iba a tener que defender a vos, Claro, qué que lo, locura. que lo estabas torturando. Sí. O sea,
es totalmente imposible de poder, de que a alguien se le ponga en la cabeza algo así, y menos aún estando acá, ¿no? A nadie se le podría ocurrir que el oficial uno agarre a un jayal y le diga, primero si le dice judío roñoso se va a bañar, ¿no? Pero La pregunta es si ese mismo oficial también torturaba a los demás en sí, otra forma. sí. O sea, era un torturador no solo de los judíos, sino de toda la... Tenías casos y casos. Tenías alguno Se que agarraba. bailaba o que le maltrataba, el rango era muy grande. ¿Sí? Agarraba. Pero al judío le daba por judío. O sea, no es que se lo dio porque agarraba 10 de todo esto, sino que al judío se lo daba porque le decía, esto te pasa por judío. No, O con sea, los torturadores también se escucharon un montón de historias. claro. Y sí, O sea, muy recientes también, sin ser judíos. Hay un montón de historias. Por eso, inclusive, Menem cortó el servicio militar en Sí. su momento con el Bueno, caso el caso de Carrasco. este chico Carrasco. Pero tenés un caso, un paso más, que era a lo que ibas. Muchos de estos tipos que estaban en Malvinas, unos meses antes estaban en un centro clandestino de detención. Claro. Estaba en un centro. En un centro clandestino de Eran detención torturadores. torturando gente. Claro. Por eso el problema de Malvinas es muy peliagudo, porque cada vez que querés reivindicar a uno sacan una causa y aparece nombrado en una causa como torturador y le traigan una medalla. Y ahí anda, ¿qué político le cuelga la medalla? Te borran todo, nadie quiere saber nada. Entonces, el problema es ese. Ese tipo era, así se trata. Pero más que nada era, así se trata en la colimba. O sea, el maltrato antisemita en los soldados judíos de Malvinas, arranco especialmente con cada una de sus historias, contando desde el día que entraron en el servicio militar obligatorio, para mostrar que no es que empezó en Malvinas, que se despertaron en Malvinas antisemitas. No, esos tipos venían jodiéndole la vida, algunos durante un año entero. Los venían maltratando de esa forma. Lo que no se dieron cuenta es que ya no estaban más en el regimiento. Que cuando cruzaste las Malvinas, estabas en una guerra. Entonces vos no podías seguir rigiéndote por las reglas que tenías en el regimiento. Tenías que cambiar. Bueno, algunos de esos no lo entendieron. Y esos que no lo entendieron fueron los primeros, muchos de ellos eran los primeros que rajaron como cobardes. Después, a la primera bala salieron volando, desaparecían, estaban metidos abajo de una piedra llorando. O sea, muchísimos de esos casos se dieron así, al punto de que uno de los que más torturas hizo con judíos en Malvinas, el día de la rendición había desaparecido. Y se quiso sacar los galones, ¿sí? El subteniente Flores Ardoino. ¿Cómo? El subteniente Flores Ardoino. Flores ¿Qué hizo el Ardoino. tipo? Se sacaba la cosa porque cuando los ingleses tomaron los prisioneros, dijo, oficiales, suboficiales por acá, soldado por otro lado. ¿Por qué? Una cosa es el soldado conscripto, que es un civil militarizado, y otra cosa es el trato en la guerra, en las leyes de la guerra, de un oficial o un suboficial. Pasa acá también, o sea, si vos capturás bueno, acá ahora estamos peleando con terroristas, así que no hay grado, ¿no? Pero cuando peleabas contra ejércitos extranjeros, no era lo mismo un oficial que un soldado. Entonces, claro, te pagan como oficial, el trato iba a ser diferente. Entonces los tipos se querían sacar la charretera con los galones porque no querían aparecer como que eran oficiales. Que perdieron, aparte. No, más allá de que perdieron, no querían ligarse la que se podían llegar a ligar como presos, como militares. Entonces se querían meter ahí, aparecían cosas y dicen, no, este es oficial, le decían, vaya para allá, correte de acá. No, bueno, así después te dicen, y es doloroso decirlo de esa forma, pero te lo dicen, la mayoría de los soldados nos trataron mejor los ingleses que los argentinos. O sea, cuando nos rindí. Mira, hay un caso que a mí me encanta decir siempre, cuando me preguntan por qué escribí los soldados de Malvinas, los soldados judíos de Malvinas, con un capítulo para cada soldado. Porque cada soldado o sea, cada persona vivió una guerra diferente. Ustedes acá, sentados en esta mesa, cada vez que cae un misil del norte, siente de una forma diferente. Uno tiene miedo, otros tienen angustia, otros se ponen a llorar, otros siguen caminando por la calle como si nada. Y otros corren a ayudar. Y otros corren, o sea, cada uno lo vive de una forma diferente. Una anécdota de un soldado, estaban los dos en Puerto Argentino
mirando los cerros, bajaban los ingleses después de la derrota argentina, ya venían bajando abiertamente hacia Puerto Argentino para terminar la guerra. Se terminaba la guerra. Se entraban a Puerto Argentino y se terminaba. Y los veían avanzar allí la marea humana bajando de los cerros. Se miran los dos, miran para adelante y uno dice, nos salvamos. Y el otro dice, nos matan. Los dos, da igual. Vos y yo, paradito acá, mirando lo mismo. Bueno, cada guerra es un mundo diferente y cada uno de ellos vivió una guerra distinta. Entonces es todo un tema. Acá en Israel hay muchos palestinos que hacen lo que hacen para que los agarremos presos a nosotros, para tener un poco de comida y tener un poco una vida mejor de la que tienen ahí. Y aparte, si van a la cárcel, pueden estudiar. Va. Y tener con título universitario de la cárcel israelí. Una de las Una de las locuras buenas del condiciones. mundo. Y cuando están con los palestinos, perfecto, muy mal. Bueno, yo gracias, de mi lado, mil gracias. 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 Gracias, José. Gracias, Hernán. Bueno, gracias a todos. Va a quedar este recuerdo. Falta apenas una semana para el 2 de abril, faltan unos días. Así que bueno, este es Parece Mi cumpleaños. porque el 1 de abril es el día del inocente, ¿no? y tenemos bueno, esto que realmente estamos acá recordando, principalmente los rabinos y a los soldados que fueron los verdaderos héroes de esta historia. Y bueno, esperemos que, como decimos nosotros, que no haya más guerras. La profecía bíblica de que las armas se conviertan en arado, tanto para lo que recordamos como para la actualidad nuestra en Israel, que finalmente tengamos paz, y Amén. tanto en el pueblo de Israel, la tierra de Israel, como en todo el mundo. Amén. Gracias a todos que nos acompañaron acá. Va a quedar gracias por acompañar. Nos vemos.